Buenas tardes, mi nombre es Yosira Villalobos Barros, subdirectora operativa de la Clínica María Auxiliadora. Estamos acá reunidos tratando de socializar lo más puntual acerca de las estrategias COVID, que son los lineamientos nuevos eh, realizados a través del Ministerio, donde de manera sencilla hemos tratado de hacer una simplificación de lo más relevante de las normas. Algunas definiciones están que quede claro que es un aislamiento y que es un contacto estrecho. El aislamiento es la medida consistente en una restricción de un contacto social entre personas sospechosas o sintomáticos o asintomáticos. Y un contacto estrecho es aquel en personas en un espacio de menos de 2 metros, en una habitación, en un recinto cerrado, en un aula de clases, por mayor de 15 minutos con un contacto directo con secreciones, con un probable caso confirmado. Algunas definiciones que también deben tener claras quiénes son las personas con factores de riesgo. Las personas con factores de riesgo, cuando les digan quiénes son esos factores de riesgo, se pueden identificar con personas con diagnósticos ya definidos, por ejemplo, diabéticos, obesos, embarazadas, asma, pacientes con cirrosis hepática, artritis, lupus, hipotiroidismo, enfermedades huérfanas, tuberculosis, hipertensión, enfermedad renal crónica, los EPOC, los pacientes inmunosuprimidos, los pacientes que reciben terapia biológica, los pacientes de cáncer, los epilépticos, los síndromes de Down y pacientes de uso de biológicos. Este grupo son los factores de riesgo que encierra el lineamiento que tienen más predisposición para hacerse las pruebas, porque tienen estas patologías de base. En cuanto a las rutas de atención, son personas mayores a quien se les hace las pruebas, a las personas mayores de 60 años o los menores de 3 años. Si tienen o no algún factor de riesgo, como los que le aclaré en la filmina anterior. Las personas mayores de 60, ¿por qué menores de 3 años? Porque para ellos no hay vacunas. Los mayores de 60, porque son nuestras personas más vulnerables. Y aparte de eso, si tiene comprometido algún órgano por alguna comorbilidad, tienen mayor riesgo para el SARS-CoV-2. En ese caso se define si se toma la prueba o no. Normalmente el aislamiento debe durar 7 días. Si se acuerdan, inicialmente eran 20 días, después lo bajamos a 14 días, ahora ya el lineamiento va por 7 días. Con resultado positivo o negativo, lo importante es aislar al usuario, porque lo que se trata es de no contaminar a las personas que están a nuestro alrededor. Es importante tener claro que es un aislamiento y que es una incapacidad. Yo puedo aislar a una persona, pero ese paciente que yo lo voy a aislar es para evitar contagios, pero esa persona puede estar en términos generales bien para hacer alguna actividad. Por ejemplo, cuando ustedes hacen las actividades escolares desde casa. El paciente lleva su aislamiento por sus 7 días, pero el rector puede asignarle actividades desde casa que él pueda enviar un informe, a participar como estamos ahora en una conferencia, y eso sí queda de acuerdo a lo que realiza la persona. Por ejemplo, muy diferente fuera que el trabajador fuera mensajero, pues está aislado, pero ahí sí no puede hacer la actividad porque su condición no lo permite. Por ejemplo, el portero se enferma y esos 7 días de aislamiento no se le puede colocar la actividad a no ser que sean capacitaciones porque pues no lo podrá realizar. En el caso de los maestros, lo que se está haciendo con las secretarías es que aquellos maestros que si tienen algún aislamiento, se les están haciendo actividades en casa para hacer teletrabajo. Hay personas que son, ¿a qué personas le vamos a hacer la prueba? Son personas sintomáticas con sospecha de COVID-19, las personas desde 60 años o más o menores de 3 años, o personas con factores de riesgo. ¿Qué le vamos a hacer? Su aislamiento obligatorio, 7 días. Se debe realizar una prueba diagnóstica para los síntomas y confirmar el proceso. Se recomienda que se haga una consulta médica de seguimiento y si el caso se presenta recuperado,
es cuando ya hayan pasado 24 horas sin fiebre, sin el uso de antipiréticos o cuando se evidencia una mejoría de los síntomas, como es la tos, dolores musculares o dificultad para respirar. Hay otro grupo de personas que son sintomáticas, pero son menores de 60 años y no tienen ningún factor de riesgo. Se recomienda para este caso mirar si tiene un nexo epidemiológico, a ver dónde son esos pacientes que nos dicen, no, porque es que en mi casa llegó mi cuñado salió positivo de COVID, o la empleada doméstica, o mi sobrino, o mi nieto. Esos son casos por nexos epidemiológicos. La prueba como tal debe realizarse solo bajo criterio médico. Si el paciente, el doctor lo evalúa y considera que la debe hacer, si no, simplemente se hace el aislamiento, que es normalmente el Omicron, que es el que estamos viendo que es menos letal, es más contagioso, pero es más leve, y como también estamos vacunados, eso ha hecho muy importante que los síntomas sean muy sencillos. Se le da el aislamiento por 7 días. Se recomienda acudir al centro de salud en caso de signos o síntomas de alarma, como son la dificultad respiratoria, somnolencias, fiebres persistentes que no se pueden controlar en casa. Algunos tienen los aparaticos estos que se colocan en el dedo, que son los pulsoxímetros. La saturación debe estar por encima de 90. Entonces, ya pues estamos más ilustrados del COVID. Inicialmente, cuando empezó la pandemia, era una enfermedad desconocida. Ya se autotratan, se automedican, y de igual forma hemos, ya gracias a Dios, salido adelante con esta enfermedad. Se recomienda acudir a los centros de salud en casos de signos muy francos, y se considera un caso recuperado cuando ya han pasado más de 24 horas sin fiebre, sin uso de antipiréticos, y mejoría del dolor de cabeza, la tos, dolor para tragar, dificultad para respirar, que son los más comunes. Se requiere el aislamiento, que debe ser contados desde el inicio de la exposición. Se requiere el uso estricto del tapabocas, tipo quirúrgico, mantener la bioseguridad con el lavado estricto de manos y el distanciamiento físico. En aquellas personas asintomáticas que fueron sometidos a una prueba como requisito de viaje, cerco epidemiológico o por iniciativa propia, cuyo resultado sea positivo, también deberán cumplir los 7 días de aislamiento, independientemente del estado de vacunación. El aislamiento debe iniciarse desde que la presunción diagnóstica, desde que el usuario inicia los síntomas. No es necesario tener una prueba diagnóstica en estos momentos positivas para tomar el aislamiento. La fecha de los síntomas va a marcar el inicio del tiempo del aislamiento, que son 7 días. Les hago esto. Normalmente hay personas que empezaron con dolor de cabeza, fiebre, tos, estornudo. Pensaron que era un resfriado, me resfrió el abanico, me resfrió el aire, me mojé, unas goticas. Siguió mal el sábado, el domingo empezó con fiebre, el lunes consulta. ¿Qué pasa? Que su inicio de síntomas fue el viernes. Desde ahí se empieza a contar el aislamiento, desde el día en que empezaron los síntomas. Todos los pacientes son presunción diagnóstica con COVID hasta no ser identificado el virus. Debe estar en un sitio aislado, evitar que el cuidador sea una persona mayor, buscar el menos enfermo de la casa con el que conviva, que no sean personas adultas, que no tengan comorbilidades. Son las recomendaciones que se dan, que sea la casa que esté aireada, que tenga las ventanas abiertas, que no estén en recintos cerrados, donde haya aire acondicionado y no circule el aire, porque el riesgo de contaminación es mayor. Otras consideraciones que se deben tener en cuenta es que no se deben exigir para ingresar al trabajo ninguno de los procesos educativos la prueba de COVID. Muchos rectores estaban exigiéndole a los maestros que llevaran una prueba de COVID negativa. Eso ya no, por lineamiento, no se debe dar, excepto si son ellos los que van a financiar el empleador, porque hay instituciones que son privadas. Al culminar el tiempo del aislamiento, se debe usar nuevamente su tapaboca,
se debe mantener el lavado de manos, aislamiento y, y retornar al colegio sin ningún tipo de restricciones. Otra de las condiciones de bioseguridad es que ya regresamos a la presencialidad. ¿Qué condiciones debemos tener en los centros educativos? Salió la norma que es el lineamiento de condiciones de bioseguridad. Esto lo tienen que tener en cuenta tanto los rectores como las secretarías por el tema de la pandemia y qué requisitos le deben brindar los colegios para la seguridad contra el COVID. En caso de los síntomas subjetivos de COVID que aparezcan, por ejemplo, en niñas, en niños o en adolescentes, ¿qué se debe hacer? Orientarlos, se debe identificar quién es el posible positivo, comunicarse automáticamente a la Secretaría de Salud para que ellos confirmen y le hagan la vigilancia epidemiológica de qué EPS es ese niño y la Secretaría se encarga para que le hagan las pruebas. No es necesario el cierre de la institución educativa. La institución educativa debe permanecer abierta. En caso sospechoso, identificar el alumno, identificar quién es el acudiente de ese alumno, llevarlo, debe tener el colegio un punto donde estar ubicado ese tipo de pacientes que vamos a aislar mientras que los recogen a su colegio, su cuidador primario, intensificar las estrategias por parte de los rectores en la etiqueta respiratoria, cubrirse la boca, boca y nariz, cubrirse al toser, al estornudar con un pañuelo de papel o con el antebrazo. El agua es fundamental, lavado de manos y distanciamiento social. Un tema importante con las secretarías era lo del agua, porque había instituciones educativas que habían tenido que hacer algunas adecuaciones, porque si bien la pandemia duró 2 años, fueron mucho tiempo que quedaron sin utilizar y muchos se desmontaron, muchos, el agua tenía averías de agua, las baterías sanitarias no estaban en las mejores condiciones y la Secretaría también ha hecho sus esfuerzos en ir mejorando esta parte de las instituciones educativas porque para el COVID es importante contar con estas normas de bioseguridad y tener las seguridades para ustedes como maestros. Las recomendaciones para el aislamiento se debe hacer en una habitación separada, que esté ventilada, que la puerta debe estar cerrada, intentar que el baño sea individual. Cuando necesite salir de la habitación por algún motivo, debe salir con su mascarilla. Debe tener un lavado separado de su ropa, de sus implementos de comida, preferentemente manejar desechables, designar a una persona para la atención, intensificar el lavado de manos antes y después de estar con la persona que está afectada y aumentar las frecuencias del aseo en casa, con agua, jabón límpido, normal, hacer su aseo, las sábanas, la manipulación de los alimentos que sean por una sola persona para evitar contaminaciones. Hay un certificado que se le da de aislamiento. Anteriormente se lo socializo acá porque ese certificado era el que estábamos dando inicialmente. Actualmente el certificado que estamos dando es este, donde está el logo de SEMA, donde estos dos globitos que les aparecen acá, este y este es la fecha de inicio de los síntomas. Se le suman 7 días para darle la culminación al inicio de los síntomas y hacer el cumplimiento de los 7 días. Este es un resumen y recomendaciones sobre el COVID. Aquí van a estar los datos de identificación del usuario, la cédula, qué médico lo atendió, porque esta es la parte final de la historia clínica. Este formato del certificado lo llevan a su secretaría y la secretaría le debe asignar ya sean tareas en casa o eso sí lo aclaran con la parte de los rectores porque a veces hacen algunas actividades en colegio, otras en casa, otras por teletrabajo para mostrar su certificado de aislamiento. No tienen por qué descontarles un certificado de aislamiento, pero pueden cubrir sus horas laborales por teletrabajo.
En cuanto a si el paciente continúa enfermo, por ejemplo, que requiere algún tipo ya de incapacidad, hablamos de incapacidad de aquel usuario que inicialmente de pronto tuvo este certificado, pero el paciente de pronto puede empeorar, terminó hospitalizado, terminó con neumonía, terminó con dificultad respiratoria. Entonces es un paciente que está incapacitado, ya es muy diferente, ya se les cambia este formato por incapacidad. Ya no es aislamiento, sino incapacidad, porque el paciente está acostado, está en un sitio de salud, en una clínica, donde no puede hacer ninguna actividad laboral. Entonces ya se convierte en una incapacidad. La situación fue en enero del 2022, tuvimos 2 hospitalizados, 0 UCI y 5 fallecidos. Actualmente en febrero tuvimos un fallecido. Los niveles de vacunación que se tenían en el CESAR, teníamos un corte de un 65% en la segunda dosis, de un 76% en las primeras dosis, 76% y en la segunda 61%. Se han hecho todas las herramientas para demandas inducidas. Hay muchos pacientes que todavía son renuentes a vacunarse. La vacunación, si bien se ha tratado de que sea obligatoria, pues el paciente también hay que respetarle sus derechos. Hay muchos pacientes que no se quieren operar, que no se quieren vacunar y no los podemos tampoco obligar. Sin embargo, le hemos hecho demandas inducidas, la jefe los llama, les dicta talleres, les dice la importancia de usar los métodos de vacunación, sobre todo en aquellas pacientes que son con comorbilidades. Muchas no se han vacunado también porque cuando los hemos llamado dicen que han tenido COVID, que están esperando mínimo un mes para vacunarse. Otras, por ejemplo, están embarazadas y están completando los esquemas de vacunación de embarazo y los esquemas no se pueden combinar, entonces están esperando terminar el de vacunación de PAI regular para colocarle la de SARS-CoV-2. Muchos no se han colocado la triple dosis, o sea, ya el refuerzo. Hacen falta algunos. Viene el temporal de lluvias, viene el temporal de Festival Vallenato, que vamos a estar conglomerados nuevamente. Sería lo ideal llegar al 70% de la cobertura, ya que no se ha logrado en el CESAR. Y si están viendo las noticias, están diciendo que aquellos departamentos que tengan una cobertura superior al 70% les van a permitir el retiro de tapabocas en áreas abiertas. Valledupar no lo ha cumplido todavía, están en los esquemas de vacunación, demandas inducidas, se han abierto los espacios, ya no hay barreras, la vacunación es sin barreras, ustedes pueden ir a Presi, pueden ir a la Nevada, pueden ir al terminal, pueden ir al centro comercial, están haciendo ya en los barrios, en las instituciones educativas, lo están haciendo también vacunaciones en los parques, con tal de hacer lo más masivo posible y lograr la cobertura que se espera del departamento. Hay muchas personas que también hay problemas en los niveles de vacunación porque hay departamentos que el PAIWeb, que es la plataforma donde se carga, está atrasada con los registros y no es, a algunos les va a aparecer el certificado nacional en la plataforma y otros todavía, a pesar de ser vacunados, no se las han cargado. Pero ya eso es un problema de descargue de los biológicos a nivel de la plataforma nacional. Es evidente que las vacunas sí nos han hecho efecto de que la tasa de letalidad y de muertes en el CESAR disminuyó considerablemente. Ya no tenemos el gran conglomerado de UCIs, que ya las terapias, las consolas de membranas no eran suficientes en el departamento, las UCI no eran suficientes, rotación de cama no era suficiente, clínicas llenas. Ya esa parte pues la hemos superado. Actualmente la condición es que pues las UCI se han mejorado, hay estancias hospitalarias menos prolongadas, menos muertes, menos complicaciones, menos pacientes recidivantes o con secuelas de COVID, como fue al inicio. Es importante recordarles que la vacunación es gratis, que la vacunación es sin barreras, que lo pueden acceder a cualquier parte donde ustedes estén viviendo, la parte más cerca, y que es importante lograr la cobertura, a ver si podemos también estar entre los
departamentos que también puedan acogerse al plan de mayor del 70% en coberturas, pero eso lo conseguimos entre todos. Los invito a la vacunación masiva, se están haciendo todos los fines de semana, incluso días de semana, para poder llegar a estas coberturas. Si tienen alguna pregunta, no sé si al final la podamos hacer y continuamos con el segundo punto. Oye, aquí estamos en ese punto. Quiero saber, doctora, si los refuerzos, si se están aplicando ya a los maestros, especialmente aquellos que colocaron la Pfizer, o si se puede colocar una diferente a el refuerzo. Normalmente las vacunas se deben colocar, lo recomendable es si tienen dos vacunas iguales, una tercera diferente. Por ejemplo, si tiene Pfizer, le puede aplicar Moderna, le puede aplicar Pfizer, pero también le puede aplicar un biológico diferente, por ejemplo, Moderna. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo Pfizer y tengo Moderna. Al inicio era Sinovac, cuando empezamos con los vacunados de 80 años y más, que fueron la población más anciana que teníamos. Pero los infectólogos y la parte científica dicen que deberíamos combinar las vacunas, que si se colocaron dos iguales, la tercera sea diferente a las dos anteriores. De todas formas, hay muchos mitos, que esta es la mejor, que si no es Pfizer no me vacuno. En eso pasa un día, 2 días, una semana, 3 meses, y les recuerdo que después de 6 meses, eso es un biológico que ya pierde la fuerza y que ya estamos expuestos nuevamente a enfermarnos. Por eso se refuerzo a los 6 meses. De hecho, el no había dicho a ver si se hacían refuerzos anuales, pero eso todavía no lo